Oración al ánima sola para amarre. Color de vela, rojo. Hermano penitente, hermano mío, no devota mía. Si hermano penitente, despierta si estás dormida. Para que oigas esta súplica que te voy a hacer, seguir leyendo. Tú que eres Lucifer, rey de las tinieblas. Préstame un brazo y todo tu poder. Que son las 7 llamas del infierno. Para que _, por si alguna mujer lo tiene agarrado. Arráncaselo y me lo traes a mi lado. Manso y humilde como llegó nuestro Señor Jesucristo. A los pies de Pilato. Cristo paz, Cristo paz. No es vela lo que quiero comprar, es pensamiento y juicio, cuerpo, sangre, alma, vida y corazón. De _, ánima sola que fuiste ajusticiada y sentenciada por el limbo, así quiero que me justifique el corazón. En el corazón de _, no me lo dejes dormir, comer, ni beber tranquilo. Despiértalo del sueño más profundo y siéntalo a pensar en mí, justificarlo, mortificarlo. Hasta traerlo a mi lado. Creo y así lo creo, de parte de Satanás y ánima sola. Te conjuro y te devuelvo a conjurar, te ciego. Te privo y te ato, la sangre te veo y el corazón, te parto, creo que has de llegar a mis pies. Como Satanás al pie de la cruz. Amén. Hace no mucho escuché, en un podcast, creo que fue, a uno de los entrevistados, que hablaba de un encuentro, con un orisa. Estos son unos entes que llamaremos, entre comillas, espíritus, o dioses, ya los definiremos más adelante. En el podcast referido, le hacían esta entrevista, a un supuesto explorador, que afirmaba haber visto uno, pero hablaban de estos seres, con una presunción, que me pareció, a mí, un oyente, nada puesto en la materia, que ni siquiera habían leído su descripción más somera, en ningún diccionario. Los orisas en principio, no son buenos ni malos, son dioses, son espíritus, reciben ofrendas y según algunos, otorgan a cambio de las mismas, dones. Partiendo de esta introducción tan breve, comenzamos con el tema de este capítulo de una partida, una historia que dice así. Por cierto, una cosa interesante, que nos parece importante y de la que también nos haremos eco, antes de entrar en materia, por lo menos en este, es el aviso de entre comillas. Este artículo necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. En el caso de este artículo que cogimos prestado de Wikipedia, que ya es del 28 de febrero del año 2009 y no ha recibido nuevos datos de artículos verificables y firmados al respecto, por lo que lo tomaremos como una interpretación no del todo neutra del término, pero hoy queremos hablaros de lo que son, al menos para el que escribió este artículo de la Wikipedia, los orisas, los cuales serían un plural libre, del español, del término orisa, que pertenecería a la religión yoruba de África Occidental y a varias otras religiones de la diáspora africana, entendiendo a esta diáspora como una escisión de la antigua religión yoruba, que retomarían los esclavos africanos en algunos de los territorios en los que se multiplicaron y moraron durante al menos 4 o 5 siglos, después de ser traídos como esclavos de sus tierras de origen, en estos territorios africanos, siendo representativa de estas diásporas, por ejemplo la santería cubana, la dominicana y puertorriqueña y el candomblé brasileño, que continuaron utilizando este término. La grafía preferida, varía según la lengua de que se trate. R es la grafía más pura, en lengua yoruba, con todos sus acentos y sibilas, probablemente heredados de las naciones que los esclavizaron, con las que se mezclarían, para acuñar este término ya afrancesado o influido por el rey de los esclavistas Portugal, orisa,
orisa, orixa u oricha la utilizada en los países de habla hispana, y por fin orixa, su preferida en portugués. Como vemos, si ya influyeron, incluso en la grafía de esta religión, los esclavistas, nos podemos hacer una idea, de la pureza de esta religión, con respecto a sus aborigines africanos, pero aún así continuaremos. Según las enseñanzas de estas religiones, los orisas son espíritus enviados por el Creador Supremo, Olodumare, para asistir a la humanidad y enseñarle a tener éxito en la Aye, tierra. Arraigados en la religión nativa del pueblo Yoruba, se dice que la mayoría de los orisas existieron previamente en el Orun, el mundo espiritual, y luego se convirtieron en Irunml, espíritus o seres divinos encarnados como humanos en la tierra. Los Irunmole adoptaron una identidad humana y vivieron como humanos ordinarios en el mundo físico, pero como tenían su origen en lo divino, tenían una gran sabiduría y poder en el momento de su creación. Algunos creyentes y practicantes de la religión donde se origina el sistema del panteón de orisas, creen que los orisas son una clase diferente de seres divinos que se deificaron, divinizaron o transformaron tras su salida de su estado humano en la tierra. Estos practicantes creen que los orisas fueron seres humanos ordinarios que fueron deificados tras su muerte debido a las vidas que llevaron, su destacado crecimiento espiritual y las extraordinarias hazañas realizadas en sus vidas mientras estaban en la tierra. Los orisas llegaron a la mayor parte del Nuevo Mundo como resultado de la trata de esclavos en el Atlántico y ahora se expresan en prácticas tan variadas como la santería, el candomblé, el orisa trinidad, la umbanda y el oyotunji, entre otras. El concepto de R es similar al de las deidades en las religiones tradicionales del pueblo Bini del estado de Edo, en el sur de Nigeria, el pueblo Ewe de Benín, Ghana y Togo, y el pueblo Fon de Benín. Los fundamentos de la religión Yoruba pueden rastrearse en los inicios de la historia africana. Lo que actualmente se conoce es un compendio o sincretismo de varios cultos regionales que se han ido fundiendo a través de las distintas corrientes de invasiones y conformaciones de estados. La nación Yoruba tiene sus inicios en la fundación de la ciudad-estado de Ile-Ife. Al transcurrir los siglos, esta fue expandiéndose hasta absorber los pequeños reinos y estados que la rodeaban. Así, al panteón original de Ile-Ife fueron sumándose distintas deidades locales de las naciones circundantes. Según las tradiciones yorubas, Ile-Ife fue fundada por un mítico rey llamado Oduduba, también denominado Obalufe, rey del pueblo de Ife, de acuerdo con Ademola Yegweka, investigador de la cultura Edo, Benín. Probablemente Oduduba sea el mismo Ekaladeran, un príncipe Edo que escapó de la ciudad de Benín, en Nigeria, a la muerte de su padre para refugiarse en Ile-Ife. Sus hijos y descendientes formaron una dinastía de reyes que fueron divinizados y posteriormente transformados en orisas. Como en las tradiciones griegas antiguas, los orisas fueron seres mortales que por alguna razón devinieron en seres divinos, deidificados por su pueblo en virtud de actos notables en vida. De hecho, la semejanza entre las leyendas griegas y yorubas son numerosas. Es de mencionar que casi todos los orisas fueron en vida reyes de la nación yoruba, grandes guerreros y reformadores de la civilización. En cuanto al dogma y doctrina, la religión tradicional tiene sus pilares en la creencia en la reencarnación, en la evolución espiritual de las almas y el descanso final de las almas en Orun, plano o mundo espiritual. Ori, la porción o destello de divinidad que habita en todo ser y que reside en la cabeza, es previo conocedor de su destino. Es quien elige dónde y cuándo ha de reencarnarse. Al nacer el niño, Ori ocupa su lugar, dándole fuerza a Awa, el alma, que, como en otras religiones, es el soplo de vida y fuerza vital del ser. Una vez vivo el ser, comienza a desandar el camino para cumplir con su destino, camino que puede ser alterado por las Osogbo, fuerzas negativas, Oire, suerte o fuerzas positivas. Dentro de la religión yoruba es fundamental el sistema adivinatorio, que es utilizado para descubrir el destino del consultante, qué inclinación presenta, hacia Ire o hacia Osogbo, y qué agradados o sacrificios se pueden realizar para corregir esas inclinaciones. La religión yoruba sostiene hoy que es eminentemente monoteísta, siendo Olorun, Dios, el creador y señor del universo, y los orisas los equivalentes a los santos católicos, intermediarios ante Dios de los hombres. La religión yoruba fue traída al Nuevo Mundo durante el Maafa, trata de esclavos africanos, de distintas identidades étnicas de África Occidental. Las creencias religiosas de los yorubanos fueron las más populares entre las expresiones espirituales de las poblaciones africanas de América,
debido a que un gran número de ellos fueron capturados y vendidos como esclavos. También cabe aclarar que durante el periodo de esclavitud su culto se debió ocultar en un sincretismo religioso para que sus amos no los castigaran, ya que tenían prohibido ejercer su religión, considerada diabólica por los conquistadores. Evidentemente esto pasó en todas las culturas, antes de absorber nuevas religiones, también es conocido algo parecido en la conquista romana, y después de los cristianos hacia los paganos, etc. Esta religión o mezcla de tradiciones religiosas se ha expandido por todo el mundo en distintas variedades, linajes espirituales, que incluyen la santería, la umbanda, lucumí, el candomblé y el batuque. En el caso de México, es combinado con creencias politeístas tanto autóctonas como mezcladas con el catolicismo. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una tendencia a retomar las creencias originales de la religión yoruba. Esas variedades se practican en distintas áreas de Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Venezuela y con menor presencia en Argentina, México, Paraguay y Uruguay. A medida que crece el interés en los sistemas religiosos africanos, se pueden encontrar comunidades de la religión de los orisas en Europa y también en Asia. Se calcula que hay más de 1 millón de seguidores de esta tradición espiritual en todo el mundo. Por último te transcribiremos su panteón según este mismo artículo de la Wikipedia en el que Olodumare, Dios Supremo, Creador del universo, no está en contacto directo con la realidad humana. Olorun, manifestación de Olodumare, en contacto con la realidad humana. Olofin, manifestación de Olodumare en contacto directo con los humanos, del cual se desprende la energía espiritual primordial. Conocido también como Igbaodun, es la energía femenina de Olodumare. Orunmila, Orisa el destino, testigo de la creación y dueño del oráculo de Ifá, el cual usa para aconsejar al resto de las divinidades y los hombres. Exu, la contracara de Olodumare. No se conoce su principio y Ceo habitaba junto a este en el comienzo de los tiempos, representando la oscuridad o el vacío del universo. Es la energía primordial del movimiento y el caos en el universo, que provoca el desequilibrio que hace posible los cambios y la evolución. El Egba, el Egua o el Egbara. Es un camino o manifestación de Exu, en contacto directo con los humanos, dueño de los caminos que llevan a los hombres a su destino, es muy travieso y su nombre significa dueño de la rata veloz. Es quien se encarga de castigar a quienes no cumplen las reglas establecidas por Orixa o a quienes no hacen las ofrendas prescriptas. Es quien abre todas las puertas hacia la felicidad y la prosperidad pero también hacia el fracaso y el caos. Es el Orisa mensajero del resto de las divinidades y el primero en ser adorado y atendido en el panteón. Ogún, Orisa de la guerra. Señor de los metales, principalmente el hierro, y la herrería. Orisa del trabajo y la fuerza física, protector de los hombres que utilizan herramientas para proveer comida, seguridad e incluso salud, cirujanos, a los hombres. Os, Orisa de la caza y las leyes de los hombres, rige en las prisiones y los juzgados. Por ser proveedor de alimentos se lo relaciona a la abundancia. Oxum, divinidad del amor y del río, que lleva su mismo nombre, asociada también con la riqueza, las joyas, la belleza y la fecundidad femenina. Es el equivalente de la diosa Afrodita para los yorubanos. Osala, Orisa de la paz, la pureza y el orden. Es el más viejo del panteón, considerándoselo a su vez el más sabio de todos. Rige sobre las cabezas y provee de buena salud y tranquilidad. Es el protector de aquellos que nacen con alguna deformidad o incapacidad física o mental. Sango, Orisa del trueno, la justicia, la sexualidad y la belleza masculina. Es dueño del baile y es considerado como el rey del panteón. Imja, Orisa de la maternidad y la fecundidad. En Nigeria se la relaciona con el río, mientras que para los Egbado y la diáspora en América se la relaciona con el mar. Oya, también Yansa, Orisa de los vientos y las tempestades. También rige a los muertos. Los Egbado la llaman Yansan o Yamesan. Aganju, Orisa de los volcanes. Dueño del magma. Oduduba, Orisa que rige los secretos de la muerte. Olookun, Orisa del mar, es equivalente al dios Neptuno para los yorubanos. Oba, o Luaidie, Orisa de las enfermedades, también conocido como Babaluaidie, Samponna y Omolu, entre otros nombres. Es el protector de los mendigos y los enfermos.
Ryaoko, orisa de la tierra y la agricultura. Erinle, médico y adivino, también conocido como Inle o Irinle. Lleva, orisa de la castidad femenina y los sentimientos lúgubres. Rige también sobre los muertos. Oba, divinidad del comercio y la fidelidad conyugal. Es la más inteligente del panteón y quien enseñó al resto de los orisas el uso de las armas. Es la Atenea de los Yorubas. También se la relaciona, sobre todo en América, con el sacrificio y el sufrimiento por el ser amado. Osanin, orisa de las plantas y la naturaleza. Ibeji, orisas de la buena fortuna, son dos hermanos gemelos protectores de los niños y en especial de los que nacen en partos múltiples. Nanaburuku, orisa de los pantanos, la venganza y la tranquilidad. Es la gran abuela de la tradición. Iroko, divinidad del árbol africano que lleva el mismo nombre. Oje, orisa del ganado, muy relacionado con Xiangou, con el cual vive. Oke, orisa de las montañas y las cumbres altas, encargado de extraer el asi para los hombres. Abata. Esta divinidad es la esposa de Erinle, quien es dueña de la arena del río. Aña, Ayan, divinidad de los tambores. Bormi Borosia. Orisas guardianes de los secretos de Oduduba, relacionados con los huesos y el cuerpo mortal de los difuntos. Yembo Olmu, divinidad femenina. Es la mujer de Obatala y a veces se le considera un camino de Yemaya. Es la madre de la mayoría de las divinidades. Ori, deidad que nace con el ser humano antes de éste tener conciencia propia. Es el mayor de todos los orisas. Dada Ajaka, orisa masculino, hermano y enemigo de Xiangou. Su culto no está arraigado en América. Dada Igbañi, orisa de los vegetales. Hermana de Xiangou, es quien lo cría y vive con él. Ajesalunga, orisa de la riqueza monetaria. Sus favores no pueden ser comprados por los hombres, otorgándole riqueza extrema a quien él desea, sea o no devoto suyo. Aroni, divinidad que vive en los montes y trabaja con las hierbas. Tiene una sola pierna y se cree que es el mensajero de Osanjin. Ayao, orisa del desierto, hermana menor y mensajera de Oya. Olosa, divinidad de las lagunas. Oroina, el fuego del centro de la tierra. Osumare, Osumaare, orisa andrógino. La mitad del año es hombre y la otra mitad es mujer. Se le representa con una cobra. Divinidad del cielo y el arco iris. Representa la comunión entre el cielo y la tierra, los cambios bruscos, los extremos, lo oculto y lo inesperado. Iku. No es un orisa propiamente dicho, sino que es la personificación de la muerte. Los Yoruba también veneran a sus egungun, ancestros. Por supuesto no es un artículo no documentado, solo no firmado. Al final de este artículo de la Wikipedia podrá seguir otros enlaces relacionados y referencias bibliográficas, además de lecturas recomendadas sobre el tema, su página de Wikipedia, de la que hemos tomado el grueso para armar este vídeo, te lo dejaremos en la descripción de este mismo vídeo. Oración a San la muerte para que regrese tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi amada presencia de Dios en mí, que yo soy. Nombre de quien hace la oración. Jesucristo vencedor que en la cruz fuiste vencido. Vence a, nombre de la persona amada. Que esté vencido conmigo. En el nombre del Señor si eres animal feroz. Manso como cordero. Manso como la flor del romero. Tienes que venir a mí. Seguir leyendo. Porque pan comiste. Y por la palabra más fuerte que me diste. Quiero que vengas a mí a cumplir lo que me has ofrecido. Santísima muerte. Yo te suplico te dignes ser mi protectora. Y que me concedas este bendito favor. Y todos los que yo te pida por el resto de mi vida. Santísima muerte. Tú que andas por todas partes del mundo. Oficinas, calles, callejones, carreteras, hogares. Donde quiera que te encuentres el espíritu. Cuerpo y alma de
Nombre de la persona amada. Tráemelo, 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 tráemelo. No lo dejes en cama dormir. En mesa comer, en silla sentar. Ni con amigos ni con amigas, ni con mujeres. Porque mi voz se ha de escuchar. Mis pasos ha de sentir y amoroso. Y desesperado tiene que venir a mí. Espíritus de luz que alumbran las tinieblas de las almas. Yo les pido que alumbren el espíritu, cuerpo y alma de. Nombre de la persona amada. Para que se acuerde de mí. Y todo lo que tenga me lo dé. Impulsado por tus poderes. Espíritu, cuerpo y alma de. Nombre de la persona amada. Ven porque yo te llamo. Yo te sugestiono y yo te domino. Tranquilidad no has de tener. Hasta que vengas rendido a mis pies. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. Que así es. Amén, amén, amén.